bien, como tenemos que hacer un poco de balance entre lo positivo y lo negativo, hablo de la planificación y hablo del seguimiento. Hay un problema en términos primero estructurales y luego cómo ese problema llega a lo concreto es también interesante analizar. Creo que, por ejemplo, si uno mira el Boletín Oficial del Estado y imprime, digo imprime por el efecto óptico que tiene, imprime lo que es un título hoy, se va al RUC, al Registro Universidad Centros y Títulos, imprime un título, e imprime un título de los 90 y dice, a ver, no son los mismos. Me refiero al mismo aspecto, no las mismas materias necesariamente, en muchos casos seguramente también. Luego, es una pena que el Registro Universidad Centros y Títulos no haya recogido las competencias. Porque claro, si nuestra unidad de medida van a ser las competencias, cuando tenemos que hacer oficial eso, no lo ha recogido. Eso para mí es un importante pega, porque a mí, por ejemplo, que soy el coordinador de mi materia, me llegan estudiantes de otras universidades para que les reconozca los créditos. Y lo que me presenta son las materias, no las competencias. Entonces, si la unidad de cambio van a ser las competencias, ¿por qué me presentan las materias? Luego hemos hecho un gran esfuerzo, sin embargo, en el registro no aparecen nada más que los contenidos. Evidentemente, ambas cosas, contenidos y competencias, eran optativos en el RUC. Pero es curioso que solo se hayan presentado los contenidos y no las competencias. Ojo a ese primer problema y los efectos que tiene sobre el resto de los temas. Otro problema perverso que empezó en el diseño de los títulos y ha continuado en su implantación, y lo reflejan también algunos informes de seguimiento, es que la distribución de los créditos en esta fase se hizo antes de que el título se diseñara. Hay universidades que ya hicieron el reparto antes. Y dijeron las áreas, vamos a montar el título, tú tienes este porcentaje, monta estas materias. Cuando, como sabéis, los decretos que regulaban todo el proceso de verificación y seguimiento, no se mencionaba en ningún caso a la área de conocimiento. Luego hemos partido de la superestructura que teníamos para seguir haciendo básicamente lo mismo. Luego la imagen, que no es la realidad que estamos dando del proceso de implantación y seguimiento, es una imagen de los 90. Otra vez las áreas de conocimiento en el fondo y en los papeles, en el Boletín Oficial del Estado, un título basado en materias y asignaturas. Tampoco hemos conseguido, por lo menos eso es lo que parece decir el seguimiento, que el crédito ECTS, el sistema, funcione como unidad de medida. La unidad de medida está siguiendo ahora mismo la que teníamos, crédito profesor, a la hora de planificar y desarrollar los títulos. Bueno, ahora no voy a hacer más nada en este punto. Muchas gracias. Muchísimas comisiones en muchísimas facultades, pero al final, si uno lo mira, no hemos ganado en cultura curricular. Es decir, ya no la teníamos antes porque no estábamos trabajando en diseños curriculares en las facultades, pero no hemos ganado en cultura curricular. Es decir, al final, el modelo sigue siendo un modelo disciplinar. Ni la ley ni los protocolos que se han hecho desde las agencias han hablado de otra cosa. Parece como que el único modelo de organizar un proceso curricular sea a través de disciplinas. Nadie ha hablado de que se pueda organizar por competencias. Esto en la ley no aparece nunca. Nadie ha hablado de que podamos organizar módulos y de que las materias puedan estar organizadas por módulos. Y hubiera sido mucho más rico que cada universidad, que siga habiendo universidades que lo hacen desde el punto de vista de las disciplinas y de las cátedras, etcétera, pero que haya otras que vayan montando otro tipo de estructuras, porque esto al final a todos nos enriquecería. Podríamos ver que efectivamente se puede trabajar de otra manera, es decir, que en lo que supone cultura curricular y modalidades curriculares no se ven ideas nuevas en el panorama general que tenemos en este momento en nuestras universidades. Y luego, no sé quién ha hablado de los créditos, creo que ha sido Eduardo. Efectivamente, yo creo que los créditos serán la gran victoria de los estudiantes. Toda esta historia de pasar la docencia, de estar centrada en la enseñanza, estar centrada en el aprendizaje, pasaba porque los créditos funcionaran bien. Como no han funcionado bien, como al final, con los créditos ha pasado lo mismo que con los currículos. Al final, todo son horas de profesor. Quiero decir que al final le llamamos créditos ahora, pero en el fondo los créditos acaban siendo lo mismo que teníamos antes, ¿no? Quiero decir, el 1,5 de horas con respecto a las 25 que vienen a ser las que teníamos antes de docencia presencial. Y lo que
yo intento hacer lo mejor posible y mi vecino se supone que también tendremos que llegar a un acuerdo. En algún momento yo estoy convencido que el sistema va hacia adelante. Y para mí el gran reto está en parte de lo que comentaba también Miguel Ángel, ¿no? El tránsito ese hacia la parte de las competencias, de los resultados de aprendizaje, ¿no? Es algo que no... teóricamente esta era nuestra transformación, o esto era lo que había dentro, y en eso yo creo que no se ha avanzado demasiado. Entre otras cosas no se ha avanzado demasiado porque tampoco teníamos el contexto. Claro, vosotros venís de un ámbito donde os suena todo esto, pero cuando tú te mueves un poco más allá del mundo de la educación propiamente dicha y empiezas a hablar de competencias, de resultado de aprendizaje, bien salimos en su día del reto que teníamos encima de la mesa, pero no sabíamos medir. Encima, se da la circunstancia muy particular de que nosotros también tenemos nuestras tendencias latinas o españolas, y entonces somos de escribir mucho, pero luego nos olvidamos de lo que escribimos. Y los anglosajones son casi lo opuesto. Escriben poco, pero intentan respetar lo que han puesto. Y claro, cuando tú marcas 20 competencias, es que tienes que demostrar luego que mides 20 competencias. Y entonces, esto lo que nos va a hacer es repensar un poco en que, bueno, teníamos la cultura que teníamos, ya bastante transformación hicimos, pero nos toca reflexionar, porque evidentemente hay cosas que no las hicimos en condiciones. Y entonces, cuando empiece esa reflexión desde el punto de vista de las competencias, empezaremos a pensar más en los términos en los que se refería Miguel, de poder incluso optar por diseñar lo que sería al final un currículum en base a las competencias, en base a, digamos, a esos objetivos, y no por juxtaposición al final de diferentes departamentos o de diferentes estructuras. Yo creo sinceramente que ahora sabemos algo más y que podemos transitar a algo mejor, y yo por lo menos tengo la esperanza de que lo podemos hacer en esa línea. Por supuesto, el tema curricular. Hay que repensar el currículo empezando en cada título cuáles son los objetivos que perseguimos con el título. Algo que se decía, las guías, está en el anexo, pero que no le dedicamos el suficiente tiempo. ¿Qué queremos enseñar? ¿Cuál es el perfil profesional? ¿Cuáles son los perfiles profesionales? Claro. Luego, coger la lista de competencias y con un rotulador tachar lo que no se va impartido, lo que no se imparte, lo que no se evalúa. Vamos a quedarnos en términos de 20-25, que ya es mucho para todo el título, de las cuales, no sé, 5 transversales, pero no más. Entonces, pero bueno, cojamos y tachemos competencias, porque si no el currículum va mal. Y luego, ligado a esto, construyamos una secuencia de aprendizaje. Antes lo señalaba Miguel, bien. El sujeto va a entrar aquí, más o menos, vamos a hacer un proceso guiado. El alumno entra por aquí, sigue y luego termina. Nos podemos equivocar, no pasa nada, lo revisamos. Pero al menos sabemos dónde vamos y por qué hacemos lo que vamos a hacer. Porque si no, estamos sumando cosas, pero sin ningún criterio. Siguiente. Para hacer todo esto, y dado que tenemos herramientas, por primera vez tenemos indicadores de rendimiento, se montaron sin objetivos. Si ahora tengamos que plantear, ¿para qué construimos el sistema? Hay que revisar los sistemas. De hecho, una prueba de que los sistemas no están dando todo el juego que debieran es que en estos momentos, si no me corrige el director de ANECA, no tenemos ningún sistema audit certificado. Porque implantarlos están formalmente muy bien, pero implantarlos cuesta eso, ustedes se imaginan. Entonces, claro, todo está muy bien, no le podíamos decir que no, porque han seguido el manual, pero no son ajustados a las titulaciones. Ahí tenemos un primer problema. Los sistemas no están ajustados a lo que necesitamos, aunque son formalmente perfectos. Definir, medir y acreditar competencias transversales. Nos preocupa mucho eso, porque nos hemos hinchado a poner que nuestros estudiantes adquieren una competencia de liderazgo fabulosa y la adquirirán por ciencia infusa. Porque desde luego ni aprenden por nosotros, ni sabemos si aprenden por nosotros. Es posible que aprendan. Bueno, perdón.